Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits y Óscar Cáceres y Asociados, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido. Radio Universidad de Chile presenta Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Óscar Cáceres y Cintia Ordóñez. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a un nuevo espacio de Conversando en Positivo, un espacio pensado y diseñado para la reflexión para ustedes que están en esta búsqueda permanente de ser mejores personas, de encontrar propuestas que nos hagan sentido, para toda la gente que nos está escuchando y que en este instante manejan sus vehículos, destino a sus casas. Este espacio para ustedes, para toda la gente que nos escucha desde fuera, también desde el exterior, a través del sitio radio.udechile.cl, también un saludo muy afectuoso, y por supuesto a todos ustedes que son nuestros fieles auditores que miércoles tras miércoles nos escuchan y nos siguen en este espacio que, como les decía, está dedicado al crecimiento humano. En Radio Universidad de Chile 102.5, la radio que piensa, conversando en positivo siempre con nuestra querida Cintia Ordóñez. ¿Cómo estás, Cintia? Gracias por lo de querida. Por supuesto. Buenas tardes con todos, feliz de estar aquí, como siempre compartiendo un espacio en sus vidas, en sus corazones, y siempre pensando en ser un aporte, ¿no? Básicamente. Así es. Bueno, y hoy día tenemos un tema que la lleva. Yo creo que es un tema tan en boga, es un tema tan interesante de explorar, ¿no? Así es. Tenemos con nosotros a una estupenda invitada que nos va a conversar respecto de algo que ya hemos tocado en algunas otras oportunidades, pero que siempre está vigente y que puede, por supuesto, entregarnos luces con respecto a cómo mejorar nuestras vidas. Se trata de Paz Zagal. Queremos contarle que Paz Zagal es directora para Latinoamérica de formación inicial de Newfield Network y directora del ACP Chile. Queremos contarles que ACP significa el arte del coaching profesional. En realidad es el programa de formación y certificación de coaching ontológico dirigido por un amigo nuestro que estuvo hace poco acá con nosotros, que es don Julio Olaya. Junto a Paz hablaremos acerca de la importancia que el cuerpo y otros sentidos tienen en el proceso de crecimiento y aprendizaje que cada ser humano experimenta. La expresión de la vida es el cuerpo. Desde él nos relacionamos con el mundo, construimos un mundo, el cuerpo es movimiento, movimiento es vida. Al trabajar desde el cuerpo en el arte del coaching, por ejemplo, se puede visualizar de manera más clara cuál es esa historia que habita en la persona que consulta. Como nuestra invitada ha expresado varias veces respecto al trabajo que ella realiza, comillas, en nuestro hacer hemos dado pasos consistentes en la ontología, las emociones, en la ontología del cuerpo y en la integración de nuevos saberes. Muy bienvenida, Paz, a este espacio. Gracias, un bienvenida. gusto estar aquí con ustedes. Encantados de tenerte con nosotros en esta entrevista. Y bueno, tú, Cintia, eres más cercana a estos temas que... O sea, yo creo que los tres, porque en esta mesa somos tres coaches, pues, claro. O sea, para que nos demos cuenta cómo ha crecido la semilla del coaching, ¿no? Ha crecido muchísimo, no solamente en este país, ¿no? Digamos que hay propuestas del coaching de repente un poco más antiguas, pero en el coaching ontológico, digamos, aquí ha crecido bastante. Así que estamos acá sentados tres coaches. Sí, pero tú hiciste las certificaciones habidas y por haber. Claro, y acá tenemos acá la directora de la ACP. Y tenemos a la directora de la ACP, así que imagínate, yo soy un aprendiz en esto del coaching. Pero ¿cómo? Porque tú en el 2004 te formas como coach, ¿cierto, Paz? Yo me formé como coach en el 2004 y de ahí nunca dejé este camino. Claro, ¿cómo cambió eso tu vida? Porque, ¿qué hacías antes y cómo fue que tú conociste el Yo vengo coaching? del área de la educación, ¿sí? Y siempre la inquietud fue el cómo
entregamos herramientas a los jóvenes, a los adultos, para lograr un mayor bienestar. Y en muchísimas búsquedas estuve por distintos lados. Y finalmente, siempre estuve un poquito cercana al coaching por familiares, en fin. Y finalmente, cuando me formé como coach, lo que me pasó fue encontrar un lugar donde integraba al ser humano en todos sus dominios. El aprendizaje ya no era solo entendido desde el dominio solo cognitivo o racional, sino que apareció un mundo que para mí, y al menos en mi proceso transformacional, fue revelador, que hay un mundo tremendo que tiene que ver con el cuerpo y las emociones, que si no es parte del aprendizaje, el aprendizaje no sucede. Entonces, de ahí lo que me pasó fue encontrar un sentido inspirador grande para acompañar a los seres humanos en tener una mejor vida, en ir hacia una buena vida. Si pensamos, y ustedes lo han conversado acá y lo saben y lo ven todo el tiempo en las organizaciones, el dolor que existe en el mundo de las organizaciones es tremendo. Y con el coaching y otras disciplinas, con pequeñas intervenciones, como por ejemplo que aprendan a conversar de una manera distinta, el bienestar que se logra es gigante. Entonces, la sutileza transformacional del coaching me pareció, me enamoré de eso, absolutamente. Claro. Aquí hay y ahí algo, fuiste. aquí hay algo que le regala al mundo un florecimiento que el mundo hoy día está necesitando. Y si miramos la cantidad de crisis, hoy día estamos con altas crisis. De hecho, hoy día es un día especial para las mujeres. Sí, así es. Hoy día, sí. Y si miramos no solamente las crisis de género, hay crisis en la educación, en el liderazgo, en la política, de migraciones, hay guerras. Entonces, la propuesta del coaching ontológico tiene que ver con una manera de salir de la resignación en la que podríamos caer, dado en el contexto en el que estamos creciendo, en el que estamos viviendo, hacia un lugar de esperanza y gratitud, entregando pequeñas herramientas que hacen una transformación hacia un saber distinto. Ustedes lo han conversado acá también. Hay una forma de saber que integra al ser humano completo, no solamente el lado externo del ser humano, sino el lado interno, que incluye su espiritualidad, su intuición, su emocionalidad y, por supuesto, una parte que ha estado súper abandonada del aprendizaje, que es el cuerpo. Si pensamos el cuerpo en los jóvenes, en los colegios, la educación física está reducida a un espacio tan pequeño, ¿no? Pequeño, de rendimiento, de competencia, y a los jóvenes no se les invita o no se les ha seducido a lo importante que es el cuerpo como un espacio de aprendizaje. Claro, o sea, de hecho somos seres multidimensionales, ¿no? De hecho lo mencionaba así Javier Charme, que estuvo también con nosotros aquí sobre la psicología transpersonal. Mira, claro. Entonces, pasa con respecto a lo que tú dices de los colegios, ¿no? De cómo no hacemos esta invitación como un poco más fluida, o a lo mejor hacemos la invitación, pero ya desde niños nos hemos olvidado a que el cuerpo es un espacio vital. Entonces ahí viene justo la pregunta que yo te quería hacer, discúlpame, ¿qué es el cuerpo, Paz? ¿Cómo podemos interpretar qué es el cuerpo? Déjame contestarlo desde el lado de qué es el movimiento. Bien. Cada uno de nosotros se mueve de una manera distinta. Nuestra historia, los discursos culturales, las derivas históricas en las cuales hemos crecido han ido moldeando nuestro cuerpo, y es como nuestra huella digital. Entonces, mis movimientos, los que yo tengo disponibles, me llevan a una existencia posible, un mundo conversacional posible, que a otra persona es muy distinto. Claro. ¿Sí? Entonces, el cuerpo es podríamos decir que el movimiento es un montón de fuerzas que confluyen y que se juntan con fuerzas que vienen externas y que finalmente hacen que nos movamos de una manera particular. Nosotros, déjame explicártelo más, esto suena medio extraño. Así. Nosotros trabajamos en la formación de nuestros coaches un modelo que es bien simple. Nosotros les llamamos las disposiciones al movimiento. Entonces nosotros decimos que hay personas que tienen a la mano
una disposición o fuerzas instintivas que los llevan a ser mucho más hacia adelante o más resolutivo, ¿verdad? Hay personas que tienen en la mano un espacio o fuerzas que los llevan a ser mucho más hacia atrás y están mucho más en la apertura en la vida. Hay personas que su movimiento inicial es mucho más hacia arriba, más flexible, y hay personas que son absolutamente estables en sus movimientos. Nosotros le decimos que hacia abajo, hacia la tierra. Entonces, si miramos los elementos, podría ser fuego, ¿verdad? Agua, aire y tierra. Ahora, fíjate, cada una de estas personalidades o perfiles llevan a ciertas cosas y a ciertas no, a tener ciertas cosas en la mano y otras no. Así es. Si una persona es resolutiva, va a estar bien enfocada en las metas, en ir hacia adelante. Y quizás le va a costar un poco escuchar, ¿verdad? Y a veces son como elefantes en cristalería, que desde el entusiasmo pero no se dan cuenta que van dejando heridos en el camino. Pero fíjate, no es porque sean malas personas, porque tienen una fuerza inicial que los lleva hacia adelante. Hay personas, como decimos, que son mucho más o bien de la apertura. Esas personas son grandes escuchadores. Generalmente observan mucho. Y les cuesta tomar decisiones porque puede ser todo, ¿sí? Te escucho a ti, entonces les cuesta tomar finalmente un solo camino o un solo camino, ir hacia una meta. Las personas flexibles están siempre creando miles de ideas, y si solo vivo la flexibilidad me va a costar concretar esas ideas. Y las personas que viven constantemente en la estabilidad, a veces les va a costar vivir en un mundo como hoy que invita constantemente al cambio. Entonces hay un lugar que nosotros llamamos que es el centro, y más que ser un centro de meditativo, es un centro donde tengo disponible las cuatro direcciones. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Necesito resolver, tengo la resolución a la mano. Llego a mi casa y necesito abrazar a mi hijo, y no lo voy a abrazar desde la resolución, sino me voy hacia atrás y lo escucho. Algo no está resultando, necesito nuevas ideas, voy hacia arriba, hacia la flexibilidad. ¿Lo ven? Entonces, imagínate, esto fuera un espacio dentro de la educación, donde a los jóvenes se les invitara a mirar cuál es la energía que tienes más a la mano y cuál es la que necesitas trabajar para tener más posibilidades. Porque como te digo, como hablábamos antes, Cintia, el lenguaje y el mundo emocional no lo podemos separar del mundo corporal. Entonces, si yo soy una persona más resolutiva, tengo la tendencia a tener emociones más a la mano, como por ejemplo, la rabia. ¿Sí? Claro. Si vivo más en la apertura, puedo tener más a la mano la ternura. Y además, hay conversaciones que están más a la mano y otras no. Entonces, si miramos desde el cuerpo, ampliamos si trabajamos desde el cuerpo, trabajamos desde la emoción y trabajamos desde lo lingüístico también. Claro, o sea, entendiendo que el cambio que tú hagas en el ámbito corporal también te va a generar un cambio, un aprendizaje en los otros dos ámbitos, ¿no? En el lingüístico y en el emocional. Claro, entonces nosotros entendemos la transformación no solo en un ámbito, porque yo puedo tener muy claro desde el entendimiento un concepto. Entonces yo puedo aprender muchísimo sobre cómo andar en bicicleta, pero si no me subo a la bicicleta, no voy a andar. Entonces, al menos necesitamos 3 niveles de aprendizaje. Primero, entender la distinción. ¿Sí? Entiendo la distinción. Luego la incorporo, o sea, la hago cuerpo. Y luego, recién ahí, la puedo poner al servicio de mis relaciones con los otros. Claro. Paz, yo siempre tuve la idea, y a lo mejor interpreto a algunos de nuestros auditores, de que el coaching ontológico o la ontología del lenguaje tenía que ver con el lenguaje. Sí. En algunos de tus papers te vi que tú hablas de la ontología de las emociones y la ontología del cuerpo. Siempre tuve la idea de que las emociones y el cuerpo eran como un aderezo a la propuesta central, digamos, que es la propuesta que Julio y Rafael y otras personas generaron, fundamentalmente ellos dos. Pero te veo hablar integrando de una manera muy fluida estos 3 mundos. ¿Es parte de la propuesta del coaching ontológico esta integración, o más bien es producto de un proceso de evolución de la mirada que ustedes tienen, de la propuesta que ustedes tienen? ¿Qué pasó ahí? Sí.
Me encanta tu pregunta porque nos hace conectar con la historia del coaching ontológico. Nosotros recibimos hace 25 años que estamos formando coaches. Entonces, parte desde un entendimiento del coaching ontológico basado en la ontología del lenguaje. Correcto. Con un aporte maravilloso al mundo. Y en el andar, en el transcurso de los años, empezamos a mirar que no podemos, que para que haya una transformación real, necesitamos darle tanta fuerza al cuerpo como al mundo emocional, porque si no pasaba que nosotros tenemos una frase que es muy fácil seguir siendo los que somos, ¿verdad? Es muy fácil. Entonces, no basta, como decía antes, porque pase solo por el mundo de lo racional, de la idea. Necesitamos, entonces, como tú dices, Oscar, es igual. Nosotros necesitamos trabajar el mundo corporal, emocional y lingüístico en la misma importancia. Y eso es lo que nosotros también vemos que falta en las organizaciones, en la educación, en todas partes, sí, porque con este gran principio filosófico de pienso, luego existo. Nos cortaron. Claro. O sea que probablemente, sí, o sea, somos seres mentales también, somos seres pensantes, pero ese pensamiento, esa reflexión justamente nos puede llevar a ver que hay otros espacios en nosotros por desarrollar, ¿no? También. Totalmente. Como en este caso el cuerpo. Y llegan muchos alumnos que a nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Yo ahora siento el cuerpo. No tenía cuerpo, era pura cabeza, sentía que todo. Sí. Y ¿sabes qué? El aprendizaje cuando entra por el cuerpo es tremendamente transformacional, porque el cuerpo no miente, el mundo emocional no miente. Nosotros a través del lenguaje podemos decir muchas cosas, ocultar muchas cosas, irnos por muchos rodeos para decir lo que sentimos. El cuerpo es directo, es absolutamente develador de lo que le está pasando a ese ser humano. Yo te quería preguntar si esta exploración, esta integración que ustedes han hecho respecto a la parte corporal, si trabajan con alguna metodología que hayan integrado, es una metodología propia que ustedes han desarrollado, o sea, es una mezcla, por decirte, entre biodanza, te voy a decir todas las disciplinas que han pasado por acá por Conversando en Positivo, biodanza, bioenergética, meditación, ejercicio físico, ¿qué es? Como para poder entender esta propuesta corporal. Nosotros hablamos de la metodología experiencial ontológica. Ahí partimos, ¿sí? Entonces, la metodología experiencial ontológica tiene que ver con tu presencia, que es el lugar desde donde haces lo que haces, y ese lugar desde lo que haces viene también desde tu historia, desde el ser que tú eres. Tiene que ver con la técnica también y tiene que ver con la experiencia. Y cuando hablamos de la experiencia es cuando hacemos que lo lingüístico, lo racional, pueda ser vivido desde el cuerpo. Y eso lo hacemos a través de distintos modelos, de distintos mapas. Yo recién les conté uno, que es el de las disposiciones al movimiento. También trabajamos con un mapa que es maravilloso, que se basa en el mundo de la contracción y la expansión. Nosotros vivimos en distintos niveles de tensión corporal. Este mundo nos invita a un nivel al hacer, por lo tanto un nivel de tensión alta. Pero hay gente que vive en distintos niveles de tensión y los distintos niveles de tensiones nos invitan a distintos niveles emocionales disponibles también. Entonces ese otro modelo, contracción, expansión, tensiones. Nosotros trabajamos mucho cuando yo les decía la presencia desde la postura, desde las fuerzas de movimiento iniciales que tengo. Y cuando tú mencionas la meditación, la biodanza, todo eso enriquece nuestros mapas corporales. Nosotros a los alumnos a veces les decimos, ¿sabes qué? Para trabajar tu poder de decisión, anda y toma clases de flamenco. O para trabajar para bajar tu nivel de tensión corporal, hazte masaje. Entonces, cuando tú mencionas esa gama maravillosa de disciplinas, están todas disponibles para el coaching ontológico. Ahora hay mapas específicos, como el de las disposiciones, el de las tensiones. También trabajamos un modelo maravilloso que son de los ritmos, de los 5 ritmos de Gabriel Roth,
También ocupamos mucho el espacio que tiene que ver con los chakras, ¿sí? Con la danza primal. Entonces hemos tomado distintos mapas y lo hemos puesto al servicio del coaching y de la transformación. Y estoy hablando de una multitud de cosas que sirven. También hablamos de caminatas, hablamos de... Hay distintas... lo que hemos hecho como escuela es integrar distintos saberes, de distintos... Incluso saberes más ancestrales. Las caminatas de atención, por ejemplo, de los indígenas huicholes. Son maravillosas cuando necesitas trabajar tu foco. Pero te digo que la amplitud de mapas disponibles en el coaching son maravillosos. Ahora, lo que hacemos nosotros es hacer el puente para que sean aplicables al coaching. Claro. ¿Cuál es el propósito de un proceso formativo como el de ustedes? ¿Qué pretende con la gente? ¿O qué llega buscando la gente? Porque una cosa puede ser, probablemente ser, yo quiero ser coach. Yo creo que me imagino yo, es una expectativa bien común, pero es probable que yo llegue necesitando algún tipo de transformación personal. ¿Cuál es la promesa? Sí, nosotros somos una escuela que forma coaches ontológicos y estamos en distintas partes de Latinoamérica. Entonces la promesa es formarte como coach ontológico. Sin embargo, hay mucha gente que llega buscando un proceso transformacional y cada vez es más gente que llega buscando un proceso transformacional y tener más herramientas para pasarlo mejor en la vida, comunicándose mejor con su familia, con su pareja, con su equipo de trabajo. Entonces, fíjate, hay personas que llegan específicamente a formarse como coaches. Hay otro grupo de personas buscando, hay un llamado que busca una transformación. Algo no les está resultando en la vida, algo no está haciendo como quieren y se les vuelve a repetir y no pueden y llegan buscando ese proceso transformacional. Y hay un grupo de personas que trabajan en organizaciones y lo que necesita es tener más herramientas para ejercer un mejor liderazgo, para ser un mejor jefe, para que su rol sea más poderoso dentro de la organización. Entonces yo te diría que son esos tres principales focos. Y hay gente que ya buscando los tres. ¿Sí? O hay gente que ya buscando ser coach y descubre que en realidad está absolutamente satisfecho con las transformaciones que ha tenido. Porque yo me imagino que para ser coach hay que pasar necesariamente por este proceso de, comillas, iniciación de vivir la experiencia de lo que significa la transformación personal, yo me imagino. Absolutamente, o sea, nosotros decimos que para ser coach necesitas primero ser coachee. Coachee el que recibe coaching de un coach. Entonces, nosotros podríamos, y ahora hay, cursos cortitos de 3 días y está bien, si puede haber para todos los gustos. Lo que a mí me preocupa de eso es que necesitamos formar coaches que regalen al mundo lo que necesita. Entonces, nosotros lo que proponemos es una formación inicial de 9 meses, donde tú pasas un periodo en que eres coachee, luego de ahí recién puedes ser coach. O sea, es fundamental haber pasado por ti para ponerte al servicio de otro. O si no, es como una técnica. Claro. ¿Cómo acompaño a alguien a evitar su tristeza si yo no me atrevo a evitar mi tristeza? ¿Cómo acompaño a alguien a tener las conversaciones que necesita tener en la vida si yo no las tengo? Y muchas de las limitaciones también que uno pueda tener, después no me van a servir para poder hacer coaching también a un otro, ¿no? Claro, o sea, si yo no he trabajado mi mundo emocional y llega una persona que necesita trabajar su mundo emocional, no tengo cómo, no hay una técnica que no se sostenga en el coaching en un proceso. Entonces, nosotros tenemos una formación inicial, tenemos una formación avanzada, tenemos una especialización en gente que quiere acompañar en el mundo organizacional, una especialización en el mundo, en la gente que quiere meterse en el mundo cuerpo y emociones. Porque ¿qué pasa también? Nosotros sentimos que cada vez el coaching necesita profesionalizarse cada vez más. Hay muchos coaches, el coaching, como tú decías, como decían ustedes al inicio, está de moda. Entonces necesitamos que mucha gente vaya formándose y especializándose en lo que necesite, pero que tenga las herramientas necesarias para ejercer. Hay mucha gente, fíjate, que nosotros tenemos un área que se llama comunidad y servicio, donde los que participan ahí son coaches egresados de nuestra escuela en los distintos países y que son voluntarios.
y que hacen trabajo en la cárcel, en colegio, están haciendo un trabajo maravilloso ahí. Entonces también hay gente que esto lo está ocupando para ponerlo al servicio de otros espacios que no tienen acceso al coaching directo. Me parece espectacular. Estamos conversando con Paz Zagal respecto de esta propuesta maravillosa que es la ontología del lenguaje, el coaching ontológico y toda su integración. Ahí hay un concepto que me encanta y se lo he escuchado solamente a Julio, que es el concepto de florecer. Así que vamos a ir a un espacio con nuestro auspiciador y volvemos con esta interesante conversación. Bien. Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Chile es representante en el país de World Org, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en Org Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.orgchile.org. Org Chile, educar para la vida. Por más de 20 años, Óscar Cáceres y Asociados ha desarrollado y puesto en práctica metodologías de excelencia en diversas organizaciones en Chile y el extranjero. Con un potente equipo de profesionales, certeros sistemas de medición y un modelo propio, ha logrado elevar estándares en los procesos productivos de sus clientes. Los equipos World Class se componen de personas World Class. Para mayor información ingresa a www.oscarcaceres.com. Óscar Cáceres y Asociados, transformando personas y organizaciones. Soy Coral Pey, vecina de La Reina desde hace casi 30 años y me postulo al cargo de concejal en las próximas elecciones municipales. Lo hago convencida que puedo aportar una gestión municipal distinta, donde las y los vecinos seamos protagonistas de las grandes decisiones mediante consultas y plebiscitos vinculantes. Espero contar con tu apoyo para que tú decidas. Coral Pey, Independiente, Pacto Alternativa Democrática, PES 55. Arte, cultura y tradiciones del Perú. El Huascarán conjuga no solo la magia y la belleza que evoca el nombre del gran nevado andino, sino que es expresión viva de la cultura gastronómica peruana. Los invitamos a conocer nuestros locales situados en Manuel Montt 2197 y en General Bustamante 997 en la comuna de Ñuñoa, y en Valenzuela Castillo 1269, Providencia. No se pierda de disfrutar la mágica grandeza del auténtico sabor peruano. Huascarán Restaurant. Visítenos en www.huascarán.cl. Radio Universidad de Chile presenta Los libros de la radio que piensa. Un interesante catálogo de más de 70 títulos de crónica, investigación periodística, entrevistas, ficción y un completo diccionario científico con importantes descuentos. Adquiéralos en Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile para que nos escuche en silencio. Muy bien, y estamos de vuelta conversando con nuestra amiga Paz Zagal en este programa que hemos denominado El Cuerpo, lugar de existencia donde ocurre todo. ¿Qué tal eso? Es un tremendo... Yo quiero aprovechar de enviarle un saludo afectuoso a nuestra amiga Lucía. Ah, cierto, Lucía Martínez, un abrazo. Un abrazo para ella. Tantas jornadas vividas juntas en el ámbito de la espiritualidad, de las conversaciones. Un beso para ella. Un beso para ti, Cecilia. Perdón, Lucía. Bueno, es que tenemos una amiga, Cecilia, que también amiga. Así que un abrazo para ti. Estamos conversando, como les decía, con Paz Zagal respecto de esta propuesta del cuerpo en el coaching ontológico.
Y yo hacía mención a este concepto de florecer, que se lo escuché en alguna oportunidad a Julio, y quería preguntarte, ¿qué significa eso de florecer? Cuando tenemos la experiencia de acompañar a tantas personas que pasan por nuestro programa, vemos ojos brillar distintos, miradas distintas, un bienestar distinto. Johnny Nice, decía este músico que era un coach gringo. Sí. Y es eso, es como y déjame darles un ejemplo. Mucha gente llega en la resignación a nuestro programa, o con mucho resentimiento por su historia, por lo que le ha tocado vivir. Y cuando se conectan con un espacio de perdón y de trascendencia, es otra forma en que miran el mundo. Son otras las posibilidades que le aparecen. Florecen. Ok, ¿cómo ocurre el perdón? Ahí me enganché con un tema que me parece espectacular. El perdón, y ¿sabes qué? Me gusta esa pregunta porque estamos integrando no solamente el perdón, tiene un tema importante que tiene que ver no solo con lo lingüístico, sino que el ser completo del que perdona. Y ahí vamos a hacer déjenme hacerles un hincapié. Muchas veces nosotros perdonamos como medio a la rápida, o pedimos perdón también un poco rápido. Y no estoy hablando solamente a nivel individual. Nosotros, a veces hay familias que se han peleado durante muchísimos años y se les olvidó por qué se habían peleado, pero siguen peleados. O hermanos que nunca más se vieron. Pero también estamos hablando de países enteros. Hace poco tuvimos en Colombia, nosotros tenemos una ACP en Colombia, y hay una conversación importante que está remeciendo el país allá con la votación del sí y el no. Hay todo un movimiento. El perdón necesita no solamente la declaración del perdón, o sea, que yo lo diga, te perdono o te pido perdón, en fin, o discúlpame. Necesita que la emocionalidad del perdón lo acompañe. La emocionalidad del perdón es una emocionalidad de aceptación. Acepto lo que me pasó, aunque no lo apruebo. Acepto lo que nos pasó, aunque no lo apruebo. ¿Cómo es eso que lo acepto pero no lo apruebo? Mira la diferencia. Yo puedo no aprobar que alguien fue violento conmigo. No lo apruebo, pero hay un momento en que yo necesito decir y pasó. Y hay dos caminos. O me sigo peleando con eso diciendo ¿por qué me pasó a mí? Esto fue horrible, ¿por qué a mí? Y ese camino me lleva a mucho resentimiento. O hay un camino en que yo digo, acepto que me pasó, aprendo de esto y lo pongo al servicio de la vida, de los otros y de mi vida como aprendizaje. Ahí hay una diferencia, porque cuando yo acepto mi historia, deja de ser una condena para mí. Mi historia la transformo en un espacio de aprendizaje. Y desde ahí nosotros decimos que es posible el perdón. O sea, lo acepto es dar por hecho que pasó. No peleo más con qué pasó. Aunque no me guste, claro. Aunque no lo apruebo, ok, pasó. No peleo más con eso. Yo me podría seguir resistiendo de por qué me pasó y pasó. Pasó, puedo aprender de esto y es más, puedo dar un paso más. Que es de eso que aprendo, lo puedo poner al servicio de mis hijos, de las personas que quiero, del mundo. Oye, pero no lo apruebo, ¿no será un pequeño freno de mano a ese proceso? Lo que pasa es que el no lo apruebo dignifica, nosotros como lo hemos visto, yo podría ser, pero mira, hay un espacio en que nosotros podríamos ser muy evolucionados y decir, sí lo acepto y lo apruebo, en fin. Pero hay un lugar de dignidad que tiene que decir, no me gusta. Es como cuando yo le hago un reclamo a otro, le digo, no me gusta lo que hiciste y sin embargo te perdono. Pero hay un espacio donde yo no puedo transgredir lo que me pasa. Por ahí va, Oscar, ok, no me gusta, no lo apruebo, pero lo acepto. Y dado que lo acepto, aprendo de esto y trasciendo. Aprendo de mi historia. No sigo con esto porque finalmente... si yo no perdono, el que sufre más es el que no perdona. ¿Sí? El otro puede que se le olvidó, no tenga idea de que a mí me dolió. ¿Cuál es la corporalidad del perdón? Bello. El cuerpo, ya.
Y por ahí no solo puedo perdonar desde la mente, necesito que esta aceptación pase por mi cuerpo. Nosotros decimos que no hay un cuerpo del perdón, lo que sí hay tu cuerpo del perdón. ¿Cuál va a ser tu corporalidad del perdón? Pero nosotros no podemos, en el coaching, ustedes lo saben bien, no hay recetas que generalizadas para todo el mundo. Yo puedo decir que mi cuerpo del perdón es un cuerpo que baja la tensión, que en vez de ir hacia adelante en la pelea, en la resolución, va un poquito más hacia atrás, se pone más en apertura y está dispuesto a abrazar o acoger. Entonces, mira, si miramos dos modelos, bajo la tensión y voy más hacia atrás. Si yo voy hacia adelante, es muy difícil que pueda perdonar. Estoy en la discusión. Claro, estás en la resolución. En la resolución, en el enfrentamiento. Entonces, es no solamente bajar la tensión, también necesito echarme para atrás y dejarle espacio a que el otro entre de otra forma. Bien. Ahora, trabajando corporalmente esa búsqueda de la corporalidad única en perdón, ¿uno podría hacer más fácil la declaración del perdón? Las declaraciones necesitan afirmarse en el cuerpo. Incluso hay declaraciones que históricamente han quedado afirmadas en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, yo puedo vivirme la vida diciendo que yo soy insuficiente. Y esa declaración, dada mi historia, está afirmada en mi cuerpo. Entonces, si yo voy a hacer una declaración, por ejemplo, de perdón, necesito hacerla con mi ser completo. Entonces, claro que hay una postura para hacerla. Es muy difícil, yo aquí sentada me podría apoyar en el respaldo de la silla y decirte ya te perdono mirando como el cielo, a ponerme de pie, mirarte a los ojos y sostener la declaración y decir te perdono o te pido perdón. Entonces, siempre, ante cada declaración, nosotros hablamos de las declaraciones fundamentales en el coaching, claro, del sí, del no sé, del amor o del amar, del perdón. Para cada una de esas declaraciones fundamentales en la vida necesita haber una corporalidad. Y también, por ejemplo, si yo voy a pedir ayuda a alguien, si dentro de mi aprendizaje está el pedir ayuda o está el ser oferta en el mundo, eso necesita ir acompañado de una corporalidad. Porque yo puedo estar convencido de que puedo ser un regalo para el mundo, pero en el momento en que voy a hablar de mí, de la oferta que soy, se me bajan los hombros, me tirita la voz, miro hacia abajo y dejo de ser oferta absoluta. Claro. Entonces, si no hay una coherencia, cuerpo, emoción y lenguaje, que sostenga las declaraciones o que sostenga lo que decimos, eso se diluye. Nosotros decimos que se resbala. ¿Sí? El cuerpo no lo sostiene. Paz, hay un programa, digamos, que ustedes imparten que tiene que ver con el movimiento como foco, ¿no? Como centro, esta parte corporal. ¿Nos puedes comentar un poco más de eso? ¿Cuál es el propósito? ¿Quién podría ir? ¿Para quién es? Encantada. Este programa es un programa, el director del programa es Rodrigo Pacheco. Él ha sido una de las personas que ha desarrollado el espacio corporal en el coaching hace ya muchísimos años. Además es mi marido, así que es maravilloso hablar del programa. Este programa lleva muchísimos años dictándose en distintos lados, en España, en Colombia, en México, acá en Chile durante varios años. Es un programa que dura 4 meses, dictado para coaches egresados, para coaches certificados de distintas escuelas que vienen en búsqueda de profundizar en el espacio del cuerpo y de las emociones. Entonces, las personas, además de hacer un paso más en su proceso transformacional, se llevan muchísimas herramientas para intervenir como coach. Para intervenir. Nosotros hablamos de las experiencias de aprendizaje en el coaching. Entonces nosotros el coaching generalmente se entiende como una conversación, donde nosotros dos estamos hablando. Pero el coaching también es experiencia. El coaching en sí necesita ser una experiencia de aprendizaje. Entonces de repente nosotros estamos hablando aquí, Cintia, y yo te invito como coach a ponerte de pie, a hacer una declaración, a hacer algún movimiento. Entonces eso generalmente no está tan a la mano. Generalmente los coaches son muy lingüísticos, y está bien, si nosotros somos educados en un espacio donde lo lingüístico es lo principal.
Entonces, intervenir desde el espacio emocional y corporal no está tan a la mano. Sostener un espacio donde trabajemos tu rabia, por ejemplo, donde trabajemos tu tristeza o la ternura. Son espacios que un coach necesita seguir trabajando para poder ser un coach mucho más integral, para hacer una mejor oferta como coach. Claro. Y para lograr en el coaching, en el que recibe el coaching, una transformación verdadera. Entonces, este programa, que ya lleva muchísimo tiempo y donde viene gente de distintas partes del mundo, es un programa que el foco es ese, cuerpo y emoción. Sin embargo, el espacio lingüístico académico, por supuesto, necesita estar también, pero la puerta de entrada es el espacio corporal y emocional. Claro, porque además después utilizarlo como herramienta para tú poder, de alguna manera, detectar qué es lo que puede estar desde el cuerpo, ¿no? Porque a veces no hablamos, conversamos, como tú bien decías, pero muchas veces el cuerpo está revelándonos cosas, está manifestando algo que es muy profundo, que está ahí adentro, interno, y a veces está inmovilizado, está como bloqueado. Cuando tú detectas eso en el cuerpo es donde puedes hacer esta intervención o ver si la persona es como tiene más apertura, o es más reflexiva, o es más resolutiva, estos mapas de los que tú comentabas. Absolutamente, incluso en el cuerpo hay emociones que están enraizadas, le llamamos nosotros. Por la historia, la vida nos pasan muchas cosas, entonces a veces hay situaciones que nos han hecho vivir un evento muy traumático y hay emociones que quedan como siendo el punto de partida de la cual nos movemos, y esas emociones nosotros, por ejemplo, les llamamos emociones enraizadas y quedan como el centro de tu coherencia, por lo tanto el trabajarlas es absolutamente liberador. O sea, yo me refiero a personas que son rabiosas y son rabiosas y no saben por qué siempre reaccionan con rabia, y la rabia le trae muchísimas dificultades en sus relaciones, y a veces tiene que ver con que hay emociones que se han quedado en algún momento pegadas, por decirlo de alguna forma, en el ser que está haciendo esa persona, y el trabajarlas es profundamente transformador también. Entonces, claro, el entrar por distintos, desde el cuerpo, tú lo dijiste muy muy claro, el cuerpo nos devela y muestra cosas que desde el lenguaje no decimos. Yo te puedo estar diciendo, estoy muy contenta, estoy feliz, y me está tiritando acá, o estoy con una cara de enojo y te lo estoy diciendo, o te puedo estar contando una historia y en algún momento de la historia cruzo los brazos, voy hacia atrás, miro hacia abajo, y yo te puedo seguir diciendo estoy bien, pero tú ves que mi corporalidad no está diciendo que estoy bien. Como por ejemplo en los niños, ¿no? Eso, cuando son muy niñitos, eso es tan natural. Estoy enojado, y hay harta coherencia en lo que sienten. En cambio, los adultos ya nos hemos acostumbrado a aceitar nuestro personaje y Qué bueno que mencionas los personajes. A ocultar todo. Total. Yo tengo un hijo de 6 años, Pascual, a quien le mando un abrazo gigante. Saludos a Pascual. Saludos a Pascual. Y bueno, tengo otro de 15 también, Matías, no más de ti. Saludos a Matías. Saludos también. Entonces, fíjate que cuando tú mencionas los personajes pasa eso. Nosotros, a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo la espontaneidad y vamos tomando ciertos personajes que nacen de nuestra historia, de nuestras vivencias. Entonces, por ejemplo, si vivo muy inseguro, puede que aparezca en mí un personaje absolutamente arrogante. O si vivo en el espacio del sentirme disminuido, en fin, puede que aparezca un personaje muy buena persona y que a todo el mundo le anda diciendo que sí para todo. Esos personajes trabajamos muy profundamente en el programa Cuerpo Movimiento. Entonces, descubrir tus personajes, que son como tus caretas. Nosotros hablamos de 2 tipos de personajes: el personaje protagónico, que es como el que anda relacionándose en el mundo, y el personaje oculto. Y generalmente el personaje oculto va sosteniendo el dolor que hace que se sostenga el personaje protagónico. Y esa coreografía de vida es muy limitada. Entonces, sacarte de esos personajes es absolutamente liberado. Imagínate andar a todo el mundo diciéndole que sí todo el tiempo, siendo el buena persona, claro. O siendo uno de los dolores grandes de las personas que nos encontramos en los programas, que se hacen cargo de todo. Yo sí puedo, me hago cargo de todo el mundo, no pongo límite.
En fin, imagínate lo liberador que es, aunque es un poco al principio fuerte para el entorno, cuando te andas haciendo cargo de todo y después empiezas a poner límites. A decir que no, todo claro, ¿qué le pasó? No. ¿Qué le pasó a esta persona? En fin. Oye, Paz, hay una auditora que hizo una pregunta. Ok. ¿Ya? Por supuesto, le agradecemos muchísimo a la gente que nos pregunte. Ella, a propósito del tema anterior, dice, ¿cómo abordamos el perdón a partir de actos cotidianos que nos afectan, como la violencia, portonazos, seguridad en general, desde una mirada más común y no tan emocional? Prisma, ¿desde dónde lo están abordando? Esa pregunta. De nuevo volvemos a... déjame responderlo así. No nos podemos dividir, no nos podemos separar, necesitamos integrarnos. Entonces es imposible hacer una declaración como el perdón sin que tenga un gran espacio emocional. Entonces yo diría, esa pregunta viene como del mundo en que sentimos que nos podemos dividir, y está bien, si así hemos sido educados. Yo estoy diciendo fantástico, porque esto es lo que a lo que estamos enfrentados día a día. Sin embargo, el perdón tiene que ser emocional, no solamente lingüístico, no solo una declaración. Necesita tener una emocionalidad, como decíamos antes, ¿no? Es imposible hacerlo desde otro lugar. Ahora, igual tiene que tener como una cuota de entendimiento, ¿no? De parte de quién va a perdonar, ¿por qué estoy aceptando perdonar? ¿Por qué decido perdonar? ¿Esto me lastima más a mí que al otro? Tiene que haber también como una parte un poco más reflexiva antes de soltar y decir, ¿sabes qué? Ya, perdono, ¿no? Absolutamente, si no es muy fácil que vuelvas atrás. Entonces, aparte de ser un proceso reflexivo, tiene un kairos, tiene un tiempo. Yo no puedo perdonar si todavía no estoy preparado, y a veces nos apuramos mucho, a veces nos demoramos, pero... Cuando hablamos perdón que te interrumpa, Paz, cuando hablamos de kairos, para nuestros auditores, ¿de qué estamos hablando? Nosotros lo podemos saber, pero para ellos. Excelente, sí. Nosotros hablamos de kairos como lo que ocurre en el tiempo justo que debe ocurrir. Es un término antiguo, ¿sí? Entonces hay cosas que las hacemos antes de tiempo y hay cosas en que las hacemos pasadas, ¿sí? Pasado el tiempo en que habían que hacerlo. Entonces, kairos se refiere al tiempo justo donde tiene que pasar eso que tiene que pasar, para que algo florezca o para que algo sea perdonado y aumente o cambie a nivel de conciencia, o sea perdonado, o sea dicho. Claro, más allá que de intentar tal vez forzar ese perdón, si yo no estoy sintiendo aún que quiero perdonar, también es un poco violentarnos nosotros mismos, ¿no? Entonces yo creo que también es un poco invitar ese espacio como más reflexivo antes. Absolutamente, no puedes transgredir lo que te está pasando. Entonces primero tiene que haber un proceso transformacional donde yo estoy listo para hacer la declaración del perdón, o la que sea. Bien. O si no, claro, no se sostiene en el tiempo. Y eso tiene que ver tal vez con un artículo que yo estaba leyendo tuyo sobre evitar el quiebre, que decía que tenemos que contemplar el momento que estamos viviendo, sea lo que sea que estemos viviendo, ¿no? Abrirnos a sentirlo. ¿Qué cosa nos puedes decir un poco más de eso para nuestros auditores? Ese es un concepto es un espacio que hemos desarrollado y mucho como escuela. Habitar se refiere a que antes de dar un salto hacia otro lugar, por ejemplo, yo puedo estar muy triste y la tendencia nuestra cultural es decir, ya ponte luego feliz. Nosotros cuando un niño está triste le decimos ya, toma un dulce, rápido, póngase feliz. Un niño tiene miedo y le decimos ya, no va a pasar nada. Y lo que hacemos ahí es que pierdan la posibilidad de aprender de esas emociones o de aprender de eso que le está pasando. Entonces, cuando hacemos la invitación del coaching a habitar, nosotros habita lo que te está pasando, descúbrete en eso, aprende más de ti, antes de darte el salto hacia otro lugar. Para transformarme, necesito habitar primero el que soy. Entonces necesito conocer, saber qué tengo a la mano, qué no, qué posibilidades se me abren o cuáles no se me abren, dado el ser que soy, qué conversaciones tengo disponibles y cuáles no. En fin, entonces lo primero que nosotros hacemos en nuestro programa es conócete, habítate mucho, descubre quién eres, y luego recién ahí te invitamos a otro lugar.
Pero si no habitamos, no es posible el moverse del lugar. El habitar es un concepto bien bello porque el mundo hoy día invita a otra cosa, invita al salir rápido, al hacer, al evadir. El habitar es lo contrario a evadir. Paz, se nos va a acabar el tiempo. Bien. Sí, el tema es súper interesante, pero queremos pedirte que dos cosas. Primero, si la gente quiere ubicarte o quiere ubicar a esta escuela, si la gente quiere acercarse a esta disciplina, ¿cómo lo hace? Nosotros somos una gran red. Newfield Network está en distintos países, como les decía antes, y la mejor forma de conocerlo es a través de nuestra página, nuestra web es www.newfield.cl. Newfield, así. Newfield.cl. Y un mensaje cortito, porque creo que nos queda muy poquito tiempo. Yo, la invitación, y voy a tomar lo que tú decías, Oscar, es a atrevernos a vivir en esperanza, a florecer. Este mundo nos invita a resignarnos, nos invita a decir ¿qué hago? Si son tantas las cosas que están pasando, la invitación es partamos. Así es. Empecemos. Te queremos agradecer mucho, Paz Zagal, que hayas estado con nosotros en esta conversación. Conversando en positivo tiene ese propósito, generar conversaciones que nos sirvan y que nos ayuden a florecer, como dicen ustedes. Así que muchas gracias por estar acá. Un placer. Muchas gracias, Cintia, Buenas tardes. por tus preguntas. Y a nuestros auditores nos encontramos el próximo miércoles en un nuevo Conversando en Positivo. Radio Universidad de Chile presentó Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Óscar Cáceres y Cintia Ordóñez. Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits y Óscar Cáceres y Asociados, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido.